yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en esta hermosa mañana de 26 de septiembre de 2017, pues agradecidos con el Señor porque nos permite estar pues en este momento teniendo un tiempo de estudio en su palabra. Damos gracias a Dios porque bueno, pues ante la novedad de que hoy en la mañana volvió a haber un movimiento sísmico aquí en la ciudad, pues bueno, estamos con bien, y yo espero que tú y tu familia también se encuentren con bien. Recibe por favor un fuerte abrazo de parte de mi familia y de un servidor. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana con este estudio de la palabra de Dios, esta nueva serie que vamos a comenzar, que tiene por título Por su sangre, la doctrina de la salvación, por su sangre. En estos días he estado observando pues las noticias, las redes sociales, todo lo que ha ocurrido en torno pues a la noticia que afectó de manera importante a nuestro país, que ha sido todo este movimiento sísmico que se ha estado detectando. Y bueno, pues hemos visto cosas tremendas, ¿verdad? Hemos visto muchos casos donde pues ha habido tanta destrucción y devastación, pero también hemos visto la labor de muchos rescatistas y personas que están yendo a apoyar a esos lugares. Y cuando vi en algún video donde los rescatistas estaban sacando a unas personas, yo meditaba en esta parte de nuestra vida. Había alguna persona, una mujer, en algún video que vi que me impactó mucho, estaba ahí atrapada dentro de los escombros, y los rescatistas pues pudieron cavar un hueco estrecho de donde pudieron sacar a esta mujer. Y meditaba en ello y veía esa relación con nuestra vida. El tema que estamos comenzando a ver se llama la doctrina de la salvación, y así es como nos tiene el pecado. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, así es como nos tiene, como estaba esta mujer ahí atrapada adentro de los escombros, en un lugar estrecho, sin esperanza alguna, sin voluntad propia. Así es como nos tiene el pecado cautivos cuando nosotros estamos en esa condición de pecado. Así es que vamos a estar durante las siguientes semanas meditando en esta parte, ¿no? Cómo es que Jesucristo, quien dijo las palabras que te leí al principio, dice, él promete una salvación y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo vino a ofrecer salvación. Y tú sabes que la Biblia nos habla mucho de ello. Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Jesucristo vino a llamar al arrepentimiento al pecador. Jesucristo vino a ofrecernos una hermosa promesa, la salvación. La doctrina de la salvación nos habla específicamente de la obra redentora de Jesucristo. Cuando Jesucristo sube a esa cruz y derrama su sangre preciosa por pago por nuestros pecados. Vamos a estar pudiendo meditar a fondo en cada uno de estos detalles, todo lo que rodea el tema de la salvación. Pero bueno, el día de hoy, ¿qué te parece si ponemos este tiempo en manos de Dios para iniciar nuestro estudio de hoy? Amado Dios, gracias te damos porque nos das oportunidad de estar aquí el día de hoy. Nos das oportunidad, Señor, aunque a la distancia, de poder tener este estudio, esta meditación en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y nos permitas entender tu palabra como tú querías que la entendiéramos. Te bendecimos, Señor. Yo te pido por cada uno de los que están en este momento escuchando este mensaje, Señor. Llena de paz su corazón, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarte de algo hermoso: los beneficios de la salvación. ¿Y por qué quisimos comenzar con los beneficios antes de presentarte todos los elementos de la salvación? Bueno, pues porque quiero dejarte con un excelente sabor de boca en esta mañana. ¿Cuáles son los beneficios de esta salvación que Jesús nos vino a ofrecer? Déjame decirte que Jesús vino a ofrecer una salvación no solamente de los problemas a los cuales nos podamos enfrentar en nuestra vida.
no vino nada más a ofrecernos una salvación en relación a los peligros que puedan presentarse, sino vino Jesús a ofrecernos algo mucho más alto, algo mucho más grande, superior, una salvación de una condenación eterna. Uno de los principales beneficios, porque hay muchos beneficios, pero hoy solamente te voy a presentar 3 de ellos, 3 que en lo personal me han impactado mucho. El primero de ellos es la justificación. Y para poder hablar de la justificación, pues hay que entender qué significa justificación. ¿Sabes qué significa esa palabra? Es una palabra que no es muy común en nuestro vocabulario, justificación. ¿Por qué es un término jurídico? Es un término jurídico que atribuye justicia a una persona. Es decir, no porque tú justifiques a una persona, quiere decir que esa persona es justa. Más bien, es cuando tú justificas a una persona, quiere decir que tú le estás atribuyendo justicia. Aunque no es justo, pero tú le estás otorgando esos beneficios como si él fuese justo, pero sabemos que no lo es. Bueno, para poder hablar de eso y entenderlo mejor, tenemos que entender nuestra condición delante de Dios. Yo te preguntaría, ¿tú eres justo? No sé si te has puesto a pensar en esto, pero delante de los ojos de Dios, ¿tú eres justo? ¿Cómo puedes saber que eres justo? A través de tus obras. Cuando tú vas a tus obras y observas que has mentido, que has robado, que has adulterado, quizás que has desobedecido a tus padres, o que has mencionado el nombre de Dios en vano, o así te puedes seguir con todos los mandamientos de Dios. Tú te das cuenta que no eres justo. Podrías pensar, quizás en algún momento, que tú eres justo delante de Dios, porque te puedes comparar con otras personas que no lo son. Si yo me comparo con Hitler, wow, por supuesto que soy justo, ¿verdad? Pero si yo me comparo con Jesucristo, me doy cuenta que no soy justo. Por eso la Biblia dice y enseña que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque todos hemos caído en el pecado. El pecado nos hace injustos. Nosotros pecamos porque somos injustos. Esa es nuestra naturaleza. Es la naturaleza que venimos heredando desde el tiempo de Adán. Cuando él pecó ahí en Edén, venimos heredando esa naturaleza. Y tú lo sabes. Tú puedes observarnos desde pequeños, podemos ver nuestros actos y saber que somos injustos. Y Dios, dice la palabra, que Dios es un juez justo. Él es un juez justo. ¿Cómo un juez justo permitiría que una persona injusta fuese salva? Permitiría que una persona injusta estuviera ante la presencia de Dios. ¿Cómo un juez justo va a permitir eso? Un juez justo lo que haría es hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley, porque si no la hace cumplir es injusto. Sin embargo, pues Dios no dejó de ser justo cuando nos ofreció esa salvación. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿De qué manera lo hizo Dios? Pues Dios tenía básicamente 3 opciones. 1, hacer cumplir su ley al pie de la letra y pues condenarnos a todos, porque realmente la Biblia nos enseña eso, que todos los que hemos roto su ley estamos malditos. Entonces Dios podría condenarnos a todos si lo decidiera hacer por esa parte de su justicia. Pero por otro lado, Dios también podría perdonarnos a todos sin que nosotros hiciéramos nada y simplemente perdonarnos. Esa sería otra parte. Pero eso haría que Dios fuese un juez injusto, porque alguien tiene que pagar por esos pecados, alguien tiene que pagar por esos platos rotos. Y la tercera opción que tiene Dios en ese sentido es pues hacernos justos o justificarnos a través de un sacrificio que fuera suficiente ante sus ojos, ante su ley,
algo que verdaderamente fuera suficiente para pagar por nuestro pecado y a través de ello darnos esa justificación a nosotros. Y eso es lo que hizo Dios. Yo no sé si habías escuchado esto alguna vez, pero Jesucristo, cuando vino a este mundo, eso es lo que hizo. Él vino a pagar por nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados para que a nosotros se nos fuese atribuida justicia, cuando no somos justos, pero Él al pagar por tu pecado y por mi pecado, Él nos atribuye justicia delante de Dios y nos hace presentar como justos cuando nosotros no lo somos. Tú puedes declarar a una persona culpable aun cuando no lo es. Tú sabes cuántas personas hay ahí en la cárcel que están presos y que se les ha declarado culpables, y cuántas personas de esos son inocentes, no cometieron ningún crimen. Pero también tú puedes declarar inocente a alguien que no lo es, y fíjate cuántos casos también pues podemos escuchar, ¿verdad? De personas que se les declara inocentes y sí hicieron algún crimen. Entonces, de esa manera funciona la justificación. Nosotros no somos inocentes. ¿Por qué? Porque hemos roto la ley de Dios. Hemos sido infractores de la ley. Hemos caído en el pecado. Sin embargo, Jesucristo nos otorga el veredicto de inocente, el veredicto de justo, cuando nosotros no lo somos. ¿Cómo lo hace Jesucristo? Pues a través de su propio sacrificio. Te comentaba al principio que vamos a estar hablando en torno a la obra redentora de Jesucristo. Pues la justificación también va en torno a ese sacrificio que hizo Jesús. Si Jesús no se hubiera sacrificado en esa cruz, no hubiéramos tenido oportunidad de que Dios nos viera como justos, porque seguiríamos siendo los mismos injustos de siempre. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos ha otorgado esa justificación. Y bueno, si tú abres tu Biblia ahí en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, tú puedes observar cómo es que se puede abrazar de esa promesa y tener esa justificación. Y nos enseña cosas muy importantes. El verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay elementos muy importantes en estos versículos, y nos permite ver que primeramente la justificación de la cual te estoy hablando es por medio de la fe en Jesucristo, es por medio de creer en la obra redentora de Jesucristo, por medio de creer que Jesucristo subió a esa cruz y derramó su sangre para el pago de tu pecado y mi pecado. Así es como se atribuye esa justificación, y dice que no hay diferencia. No importa tu raza, no importa tu nación, no importa tu lenguaje, no importa tu color. Realmente no hay diferencia. Delante de Dios, todos los hombres somos seres humanos, y tú puedes tener esa justificación si has creído en Jesucristo, si has creído en su obra redentora. Y además nos dice también que la justificación es gratuitamente, gratis. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a tener algo, pero siempre pagar por ello? Estamos tan acostumbrados a pagar por lo que podamos obtener. Sin embargo, Dios nos ofrece justificación de manera gratis. No te está pidiendo nada. Es más, tú no podrías pagar por ella, porque el precio de tu pecado es muy alto. Tú no tendrías la oportunidad de pagar por tu justificación, por tu justicia. Y es por medio de su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. No te lo merecías, pero Dios te lo ha dado. Y bueno, pues no sé si te hayas puesto a pensar en ello, pero verdaderamente te mereces
después de haber ofendido a Dios, después de haber muchas veces blasfemado en su nombre, haberte burlado de Él, haber escupido en la cara de Jesucristo. Tú, después de todo ello, tendrás derecho o te merecerás el que Jesucristo, a quien ofendiste, te presente delante de Dios como una persona limpia y justa. Por supuesto que no. No lo merecemos. Sin embargo, Dios, por su gracia, por su misericordia, porque Él quiso hacerlo, Él nos ha otorgado este hermoso regalo. Y así es como nosotros tenemos este primer beneficio, la justificación. ¿Cuál es el beneficio de la justificación? Que tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios. Cuando antes estábamos separados de la gloria de Dios, ahora sí que Dios tenía una ira en contra de aquellos que han cometido han roto su ley y han cometido injusticia. Bueno, pues los que nos hemos abrazado de esa promesa, ahora tenemos, dice, paz para con Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, o sea, en que aun siendo injustos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y por si todavía queda alguna duda de que pues Dios tiene una sentencia que descargar sobre aquellos que no han creído en la obra redentora de Jesús, pues fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué manera está sobre él la ira de Dios? Bueno, pues a aquellas personas que no han creído en lo que hizo Jesucristo en esa cruz, pues dice la Biblia que la ira de Dios está sobre él, es decir, ellos tendrán que presentarse, todos nos vamos a presentar algún día delante del Padre, y aquellas personas que no han creído, bueno, pues se van a presentar y pues no han sido atribuidas de justicia. Entonces sus propios actos, lo que han hecho a través de su vida, pues va a hablar por ellos, y bueno, pues al ser injustos ellos se hacen merecedores de esa condenación de la cual nos habla la Biblia. Maldito todo aquel que no cumpliere la ley de Dios. Y dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, todos aquellos que no creen en el Hijo, como lo dice Juan, dice, pues van a estar separados de la gloria de Dios. Eso es tremendo, pero también aquellos que lo hemos creído, pues nos da una esperanza hermosa, ¿verdad? De que Jesucristo nos va a presentar como justos, aun cuando no lo somos, delante de Dios. Y ese es el primer beneficio, la justificación. Maravilloso pensar en ello. El segundo beneficio de la salvación que yo te quiero presentar el día de hoy es que tenemos libertad ante el dominio del pecado. Libertad ante el dominio del pecado. Jesús cuando vino a este mundo, tú lo puedes ver ahí en Lucas 4:18, Jesús dijo que vino a liberar a los cautivos, vino a liberar a los que estaban presos. Todo el que hace pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Recuerdas, la semana pasada estuvimos meditando en Juan 8:34, y dice literalmente que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y hablábamos de que esa esclavitud del pecado la podemos entender y ver porque la hemos vivido. Realmente, mientras más cometes pecado, tu corazón se hace más insensible al pecado, y cada vez tú lo cometes más y más, pero aparte de que se hace insensible, de que ya no te da un sentimiento de culpa, un sentimiento de híjole, la regué, ahora lo quieres cometer más y más, porque empiezas a amar el pecado, y el pecado se empieza a volver adictivo, y llegas a tener anclados en
tienen anclado el gran pecado del rumor, por ejemplo, del chisme, personas que no pueden dejar de ser chismosos, ¿verdad? Chismosas, y pues cada vez es mayor, ¿verdad? Otras personas, bueno, y generalmente este es un pecado muy, muy común y de la cual la Biblia nos advierte mucho, la inmoralidad sexual. Cada vez te atrapa más y más, y cada vez necesitas ver más pornografía, cada vez necesitas cometer actos sexuales fuera del matrimonio para poder sentirte tranquilo. Es un vicio. El pecado te envicia y te esclaviza. Y tú temporalmente le podrás decir al pecado, no, ya no voy a caer otra vez en una borrachera porque le acabo de pegar a mi mujer. Me he dado cuenta que la borrachera me ha traído grandes males en mi familia. Y temporalmente el borracho puede alejarse y puede jurar o puede prometer muchas cosas, pero pues al ser esclavos del pecado, no tarda mucho tiempo en el que otra vez vuelve a reincidir, porque somos esclavos del pecado. Pero Jesucristo dijo ahí en Juan 8:36 que Él viene a dar libertad ante el pecado. Él viene a romper las cadenas del pecado. No quiere decir que cuando hemos creído en la obra redentora de Jesucristo ya no pecamos. No quiere decir eso. No quiere decir que ya no hemos pecado, porque incluso la Biblia dice que si tú dices que ya no eres un pecador, eres un mentiroso. Y eso es evidencia de que no has conocido a Dios. Lo que quiere decir cuando Jesús dice que viene a romper esa esclavitud del pecado, viene a darnos libertad, es que ahora Jesús nos da, al estar nosotros identificados con Jesús, ahora nosotros ya no servimos más al pecado, es decir, ya no lo tenemos por práctica, ya no lo practicamos continuamente. Ahora, bueno, te llegas a resbalar porque te descuidas espiritualmente y puedes llegar a pecar, y no es grato delante de Dios, por supuesto, pero ahora ya no estás atado de manos ante el pecado. Ahora Jesucristo rompió esas cadenas y tú ahora puedes decir al pecado, ¿sabes qué? No, ya no te amo a ti, ahora amo a Dios y ya no quiero ver nada contigo. Y tú puedes darle la espalda al pecado. Ahora tienes esa potestad, esa facultad de no caer en una práctica de pecado. Así es como Jesucristo vino a darnos esa libertad ante el pecado. Yo te invito a que abras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos habla más profundamente sobre esta libertad que Jesucristo nos ha dado. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú crees en lo que hizo Él en aquella cruz, entonces tú te identificas con Él. Tú te identificas con Él, y es de lo que nos va a hablar estos textos. Dice el versículo, yo te invito a que leas todo el pasaje en casa, pero dice el versículo número 6. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está esa identificación con Jesucristo. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice también el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice el verso, me voy a saltar un poquito, y dice el verso número 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, querido amigo, si tú has creído en lo que hizo Jesucristo, puedes darte cuenta que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque estamos bajo la gracia de Jesucristo. Sin embargo, pues bueno, aquellas personas que no están bajo la gracia de Jesucristo, aquellas personas que no han creído en el Hijo, en su obra redentora, pues no pueden dejar de ser esclavos del pecado. Esa es la realidad de la cual nos habla la Biblia en relación al pecado. Pues otro gran beneficio, ¿a poco no? Uno de ellos hablábamos la justificación, y el otro de ellos la libertad ante el dominio del pecado. Grandes beneficios
de la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues quiero presentarte un último beneficio, el beneficio de tener comunión con la familia de Dios. Este beneficio que nos da Jesucristo por su sangre es uno muy interesante. Fíjate, yo te invito a que abras tu Biblia ahí en Primera de Juan 1:7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos habla de lo siguiente. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hace algún tiempo, yo recuerdo que un gran amigo mío conoció a Dios antes que yo, y él estaba todas las mañanas enamorado del Señor. Todas las mañanas él ponía sus alabanzas ahí en su carro y salía y ponía sus alabanzas, y créeme que me caía tan mal porque todas las mañanas lo mismo, y yo no lo entendía. Yo decía, bueno, este cuate se ha fanatizado, este cuate, ¿qué onda con él? ¿No? Una cosa es que crea en Dios, pero otra cosa es que pues ya siempre esté ahí metido en la iglesia y esté escuchando esa música, ¿no? Esas alabanzas. Pues bueno, el chiste es de que me cayó tan mal, que era un gran amigo mío, y yo le dejé de hablar y me enojé mucho con él. Pero bueno, esto pasaba porque la Biblia nos enseña claramente que no hay comunión. ¿Cómo va a haber comunión de una persona que está en tinieblas con una persona que está en luz? Es lo que nos habla esta parte de la Escritura. Primera de Corintios 6:14 dice literalmente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay una comunión, no hay una buena relación entre la luz y las tinieblas. Primera de Corintios también, pero versículo 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque son espirituales. Entonces así es como muchas veces pasa. No puede haber una comunión con la familia de Dios cuando tú no has creído en la obra redentora de Jesucristo. Pero cuando tú crees en la obra redentora de Jesús, cuando tú te identificas con Jesús en lo que hizo por ti en esa cruz, tú puedes tener ahora una comunión con la familia de Dios. Tu visión totalmente cambia. El día de hoy, bueno, pues mi amigo, nuevamente hemos recobrado esa hermosa amistad, y bueno, pues puedes nuevamente volver a tener una comunión con las personas que también aman a Dios como tú lo has hecho. Estos tres grandes beneficios son solo algunos: justificación, la libertad del dominio del pecado, la comunión con la familia de Dios. Son solo algunos beneficios de los muchos que hay por haber creído en la obra redentora de Jesucristo. Yo quise dejarte esta mañana con un buen sabor de boca, y bueno, pues esperando Dios nos permita tener las siguientes semanas un estudio sobre esta parte de la salvación. ¿Cuál fue el pago de nuestro pecado? ¿Cómo funcionó el pago de nuestro pecado? Hemos hablado de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y que ha sido un pago por nuestros pecados, pero ¿cómo fue que ocurrió eso en esa cruz? La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de ello. Y bueno, pues yo en verdad espero que Dios te bendiga mucho, que tengas una excelente semana, tú y tu familia, y bueno, pues vamos a seguir orando por todas estas necesidades que se han presentado en nuestro país. Si este mensaje que has escuchado el día de hoy te ha dejado con un buen sabor de boca, si este mensaje ha impactado en tu corazón, yo te pido que tú te acerques con Dios en oración y habla con Dios así como hablamos tú y yo, y dile: Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero de eso, yo quisiera ser justificado. Señor, yo quisiera tener una comunión con la familia de Dios. Señor, yo quisiera ser libre de la esclavitud de mi pecado. Y créeme que cuando tú te acercas a Dios, Él no te rechaza, porque dice la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazo. Que Dios te bendiga.